El cerebro humano es la estructura más compleja en el universo. Ese cerebro que piensa problemas matemáticos y operaciones económicas es el mismo que nos hace amar u odiar, sentirnos dichosos algunas veces y llorar de pena en otras. Recordar alguna travesura de nuestra infancia y proyectar un futuro para nosotros y para nuestros seres queridos. El cerebro es una estructura tan compleja que se propone la gran meta de entenderse a sí misma. Revelar los enigmas que esconde nuestro cerebro es el gran desafío de las neurociencias. El desafío de entender científicamente por qué nos enamoramos, por qué tomamos determinada decisión. También preguntarnos qué pasa por el cerebro del artista cuando pinta un cuadro, o de un deportista cuando realiza una genialidad. Las neurociencias estudian la organización y el funcionamiento del sistema nervioso y cómo los diferentes elementos del cerebro interaccionan y dan origen a la conducta de los seres humanos. El cerebro humano es el espacio más misterioso por conocer. El rápido avance de las tecnologías ofrecen una visión sin precedentes sobre su funcionamiento. El cerebro es un enigma que intentamos descifrar a través de ese elemento tan enigmático y maravilloso, nuestro cerebro. Facundo Manes es médico neurólogo argentino y profesor universitario de reconocido prestigio internacional como investigador sobre el funcionamiento del cerebro humano. Prestigioso especialista con quien afrontamos el desafío de conocer aún más los enigmas del cerebro humano. Bienvenidos al último episodio de este ciclo de los enigmas del cerebro. En este maravilloso viaje hemos explorado diferentes aspectos de nuestro cerebro: la memoria, percepción, el control motor, el lenguaje, la toma de decisiones, la conciencia, la creatividad. Las neurociencias están ofreciendo información sobre tópicos que nunca pensamos que estarían dentro de las neurociencias, como la toma de decisión económica, el voto y otros aspectos de nuestra vida cotidiana. Durante esta serie hemos conversado con algunos de los principales científicos en el estudio de la mente humana. Hemos repasado diferentes aspectos del cerebro humano y sobre diferentes conductas. Hemos explorado los conocimientos de ciertas enfermedades como la ansiedad y la enfermedad de Alzheimer. Hoy, en este último capítulo, reflexionaremos sobre diferentes aspectos del cerebro humano, como la diferencia entre el cerebro masculino y el cerebro femenino, como la resiliencia, la capacidad de adaptarse exitosamente al trauma o al estrés. Y también haremos algunas conclusiones finales de este viaje maravilloso por el órgano más complejo del universo. Hoy sabemos mucho y hemos aprendido muchísimo sobre diferentes aspectos del funcionamiento del cerebro. Sabemos bastante sobre cómo funciona la memoria, sabemos bastante cómo funciona la emoción, cómo funciona la empatía, ciertos aspectos del lenguaje. Nos falta todavía una teoría general sobre el funcionamiento cerebral. Cómo la actividad neuronal, cómo los circuitos cerebrales producen esta experiencia personal, íntima, subjetiva de cada ser humano. Distintos ámbitos del conocimiento han adquirido una neurodimensión. La neuroeconomía, la neuropolítica, la neuroteología. Resulta necesario y estimulante que estos avances se conjuguen con mayor colaboración de las neurociencias con fenómenos artísticos, sociales y culturales. Debemos discutir ciertas verdades y reflexionar sobre estas verdades con ironía, ambigüedad, y esto rara vez se lo permite la ciencia.
Uno de los descubrimientos importantes de las neurociencias fue conocer y descubrir que el cerebro tiene plasticidad, que se adapta a los cambios que nos ofrece el entorno e inclusive se adapta ante una lesión cerebral, ante un stroke o accidente cerebrovascular o ante un traumatismo de cráneo. Vamos a hablar sobre la plasticidad cerebral con un argentino, Pablo Selnik, que dirige un grupo de investigación y de rehabilitación neurológica en la Universidad de Johns Hopkins, un muy prestigioso hospital en Estados Unidos. Pablo, ¿qué es la neuroplasticidad cerebral? El tema de neuroplasticidad surge para romper un dogma que existía previamente, donde se creía que el sistema nervioso es una estructura rígida que es imposible de cambios. En realidad, los descubrimientos que se hicieron en los últimos 20, 30 años cuestionaron ese dogma de que el sistema nervioso es algo rígido y empezaron a sugerir que el sistema nervioso tiene una habilidad para cambiar cuando uno experimenta situaciones, sea aprender algo nuevo, como aprender a tocar el piano, o aprender a jugar al tenis, o aprender un deporte, o el fútbol, o aprender algo en la escuela, aprender matemáticas. Todos esos cambios generan cambios neuroplásticos en el sistema nervioso. Los mecanismos de neuroplasticidad son complejos y ocurren a distintos niveles. Entonces van desde el nivel molecular, es decir, dentro de la misma célula, a niveles dentro de la neurona, entre neuronas, a nivel de conexiones entre distintas áreas del cerebro, lo que nosotros llamamos a nivel de sistemas. Es decir, la neuroplasticidad ocurre a todos los niveles y está constantemente ocurriendo o pasando. Durante los últimos años ha habido muchas intervenciones que estuvimos testeando a nivel del laboratorio, en humanos. En cierta manera está habiendo en este momento un cambio en el paradigma de cómo se rehabilitan los pacientes con lesiones neurológicas. Muchas de estas intervenciones o este conocimiento que tenemos es a nivel básico y de laboratorio, incluso en humanos, pero todavía no se trasladó a la parte clínica. Y en los próximos 5 años es cuando ese traslado a la clínica va a ocurrir. ¿Por qué algunas personas logran adaptarse y crecer ante la adversidad? La resiliencia es la capacidad del cerebro humano para adaptarse con éxito al estrés, trauma o adversidad. Desde la ciencia recién estamos empezando a comprender los factores psicosociales y neurobiológicos que están asociados a la resiliencia humana. Sabemos que un estrés importante en la infancia se correlaciona con trastornos mentales posteriores en la vida. Sabemos, por estudios en animales, que la separación materna prolongada produce un efecto adverso en la vida adulta del bebé. También sabemos que ciertas dosis de estrés tolerables, no abrumadoras, podrían activar mecanismos adaptativos del miedo, mecanismos de recompensa, de la respuesta al estrés, que servirían para proteger a nuestro cerebro de traumas posteriores. Reinterpretar los estímulos negativos que todos tenemos todos los días, con la consecuente disminución de la respuesta emocional, se llama reevaluación. Es decir, cambiar la manera en que pensamos para cambiar la manera en que sentimos. Las personas con mayor resiliencia tienen una capacidad mayor para la reevaluación. Un sentido de propósito y un marco interno acerca de lo correcto e incorrecto son características de las personas resilientes. Por ejemplo, las creencias religiosas y la espiritualidad ayudan en la búsqueda de un sentido y en la recuperación luego de un trauma. Tener fe o una creencia determinada ayuda a ser más resiliente, ayuda a vivir mejor, a enfrentar enfermedades. Pero ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando tenemos fe? E incluso, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando tenemos una experiencia espiritual? La Universidad de Oxford ha destinado millones de dólares para crear un laboratorio multidisciplinario en donde se estudie la creencia y la espiritualidad. Esto podría verse como algo reduccionista. Sin embargo, la pregunta fundamental
es determinar si el cerebro está programado para tener fe o la fe es una habilidad intelectual que el ser humano desarrolló con la cultura. Existen diferencias en la anatomía cerebral de los cerebros masculinos y de los cerebros femeninos que indicarían que la mujer y el hombre procesan ciertos aspectos conductuales de manera diferente. Esta diversidad podría ser explicada en parte por las hormonas sexuales que bañan el cerebro del feto durante el desarrollo. Entre las semanas 18 y 26 del embarazo, el cerebro sufre transformaciones importantes que están reguladas por hormonas. Yo tengo 2 hijos, Pedro y Manuela. Nunca influí sobre la predilección en los juguetes de Pedro y Manuela. Sin embargo, a Pedro le gusta el fútbol, las armas, los autos, y a Manuela siempre le gustaron las muñecas, casitas de juguetes, etc. ¿Esta predilección de los chicos por ciertos juguetes es innata o depende de la cultura? Las diferencias anatómicas entre el cerebro femenino y el cerebro masculino quizás han sido resultado de presiones selectivas durante la evolución. En tiempos remotos, los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban en la casa cuidando a sus hijos y a su casa. Otros estudios sugieren que las mujeres procesan de manera diferente a los varones la conducta emocional. Las discusiones sobre un concepto más biologicista o un concepto más cultural se zanjan cuando se comprende que la conducta humana es una combinación de nuestra genética con nuestro entorno y que la cultura es una combinación de los hombres y las mujeres. En el próximo bloque de Los Enigmas del Cerebro, nos preguntaremos sobre la memoria y el olvido, y también sobre por qué los desafíos intelectuales constituyen una herramienta fundamental para el buen funcionamiento de nuestro cerebro.